¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Esta semana vamos a trabajar con una estructura prefijada. Cuando estamos componiendo, muchas veces tenemos una idea clara de las melodías que queremos utilizar, tenemos una idea clara de las armonías con las que vamos a armonizar estas melodías, sin embargo no tenemos una idea tan clara de las estructuras, porque muchas veces las posibilidades que se nos brindan son varias. Es decir, un mismo motivo puede funcionar en la intro, puede funcionar en el verso, puede funcionar en el preestribillo, puede funcionar en el estribillo, pero también puede funcionar en todas las formas de post-estribillo, puede funcionar en un estribillo acumulativo. Entonces, para no crear confusión y que no nos quedemos atascados precisamente en tengo las ideas, tengo los materiales, pero no tengo la forma sobre la que volcarlo, o dicho de otra manera, sería como si quisieses pintar un paisaje, pero no tuvieses un lienzo que te permitiese delimitar dónde empieza y dónde termina la imagen que quieres plasmar. Entonces, yo os voy a proponer una estructura, os la voy a explicar y probablemente a lo largo de esta semana subiré un vídeo donde analizaremos un tema de pop que utiliza esta misma estructura. Pero primero vamos a ver solo la estructura. Entonces, esto que tenéis aquí abajo es la estructura. A grandes rasgos la hemos partido en tres partes, una parte A, una parte B y una parte C, y luego dentro de cada una de esas partes suceden cosas, está como anidado. Si os fijáis, la intro que está aquí aparece separada de esa A, B y C. Es decir, tengo la intro y luego empieza el tema. Sin embargo, el outro, que la tenemos aquí, sí que la hemos incluido dentro de esa parte C. Por lo tanto, ahí podemos entender que en esta intro todavía no sabemos muy bien dónde estamos entrando exactamente, pero que una vez ya hemos hecho este recorrido, esta outro sí que se siente como una parte estructural de la propia obra. De todas formas, esto es una simplificación a la hora de representar. En un momento dado podríamos también coger el outro y sacarlo fuera, ¿vale? Pero a mí personalmente me ha parecido que tenía muchísimo más sentido hacerlo así. Bueno, este sería el esquema general. Como veis, está trabajado por niveles. Tenemos un nivel grandote, donde lo hemos dividido todo como A, B y C, con una pequeña intro, pero luego, si bajamos un nivel, vamos a ver que tenemos una parte A, una parte B, una parte C, un puente y una parte D. Y si bajamos otro nivel más, vamos a ver que tenemos en los versos A y A'. Queriendo esto decir que el verso A' no es exactamente igual que el verso A, va a haber algunas pequeñas variaciones, pero se reconoce como una repetición con variaciones, con alguna pequeña fragmentación, pero más o menos la idea es que sea muy parecido, en ningún momento es contrastante ni es una elaboración compleja. Por lo tanto, estamos hablando de A y de A'. Después vendría el preestribillo y después vendría la primera instancia del estribillo. Luego tendríamos la A. Y ahora lo que vamos a esperar es que vuelva a aparecer una A', y sin embargo hacemos la A y hacemos el preestribillo directamente. Es decir, antes era, cuando estábamos en ese bloque A, era A', preestribillo, estribillo, y ahora aquí, sin embargo, cuando vamos a esta parte B, lo que tenemos es A y en vez de la repetición tenemos el preestribillo directo. Después viene el estribillo y entonces tenemos un puente. El puente, si bajamos un nivel más, dentro del puente tendríamos lo que es el material principal del puente y luego una pequeña transición donde se disipa la energía para conectarnos con este arco grandote que aquí tenéis indicado con una C, pero que en un nivel más pequeño es lo que sería la parte D. Es muy importante que sigáis los niveles, por eso os he puesto el gráfico en pantalla, ¿vale? Para que lo podáis ver. Dentro de esa parte D lo que tenemos es el estribillo en low energy, es decir, una versión del estribillo con un nivel de energía muy bajo, después el estribillo en todo su esplendor y de ahí nos vamos al outro, que sería un poco como la salida. Por supuesto, esta estructura sería muy forzado que la hicieseis en 1 minuto y medio, que es el tiempo que habitualmente pedimos para los ejercicios del canal. Sabéis que en este canal todos los lunes explicamos una técnica, vosotros trabajáis con ella durante la semana, componéis algo con ella y los domingos nos juntamos en directo y escuchamos lo que habéis hecho. Pero esta vez va a haber un poco una excepción, es decir, con este tema yo creo que es fácil que lleguéis, bueno, los 3 minutos, una cosa así, ¿vale? No os paséis, no os vayáis a los 4 o los 5 minutos, pero con 3 minutillos yo creo que se puede organizar esto bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es muy importante que la intro la utilicéis para establecer la tonalidad. Después, presentáis el verso, lo repetís con una pequeña variación, hacéis un preestribillo y entonces el estribillo. Que todo el mundo tenga claro que eso es el estribillo. Después,
volvéis a hacer el verso y cuando estamos esperando la repetición del verso aparece de nuevo el preestribillo y otra vez el estribillo. Pero claro, ¿deben ser igual de intensos los dos estribillos? Yo creo que no, pero estará muy bien que meditéis un poco sobre aparece tantas veces el estribillo, ¿cuál debe ser más intenso? ¿Cómo debo de ir aumentando? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con parámetros de producción? ¿Lo voy a hacer con la orquestación? ¿Lo voy a hacer con la densidad armónica? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí que os he dejado una pequeña pista, que es que en el puente, si os fijáis, al final del puente hay una pequeña transicioncita que forma parte del puente y que me conecta con una versión de baja energía del estribillo. Por lo tanto, sé que esa versión de ahí casi al final va a tener baja energía y que luego vuelva al estribillo con energía plena. Así que sabiendo eso, puedo nivelar más o menos qué nivel de energía tengo. Yo lo que suelo hacer con esto, cuando van a aparecer distintas instancias de un estribillo, lo que siempre recomiendo a los alumnos de composición es que hagan la forma más elaborada del estribillo y que después le resten cosas, porque siempre es más fácil restar que sumar. A veces añadimos muchísima densidad y cuando queremos añadir más estamos ya demasiado a tope y no nos queda sitio incluso a nivel de frecuencias. Sin embargo, si llegamos a una configuración óptima del estribillo, digamos en su máximo esplendor, sí que podemos jugar a restarle algunas capas para conseguir que luego cuando lo escuchemos hacia adelante, porque nosotros estamos pensando hacia atrás, pero cuando lo escuchemos hacia adelante la progresión de desarrollo de ese estribillo sea lógica y nos cuadre. Como en este caso, por ejemplo, que os propongo en la parte D, si os fijáis, os propongo que el estribillo que aparece sea en low energy y que después aparezca normal. Esto pertenece a una canción, es decir, pertenece a una canción real. Y esta semana, como os digo, os subiré el análisis para que la veáis un poco en contexto, pero sí que quiero dejaros algunos días para que penséis y trabajéis sobre ello, utilizando este esquema. No quiero que simplemente escuchéis la canción, copiéis el desarrollo de, digamos, de energía que hay dentro y ya está. Quiero que le deis un poquito de vueltas a esto. Luego me parece muy importante que este esquema que yo os he dibujado aquí, seáis capaces de hacerlo mentalmente cuando escucháis algo. Es decir, hay como tres bloques principales grandes, que son estos, este A, esta B y esta C, son así como los bloques grandes, pero después dentro hay como, por ejemplo, dentro de este primero, veis que hay una parte A y una parte B, pero luego dentro de esa parte A hay un A' y dentro de esa parte B hay un preestribillo y un estribillo. Es decir, el ser capaces de pensar y seccionar las cosas de una forma que no solo que sea lógica, sino que se corresponda con la realidad. ¿Por qué me gusta verlo así con distintos niveles? Porque es fácil decir, bueno, Tony, ¿y por qué no has cogido solo el nivel de abajo? Es decir, intro, A', preestribillo, estribillo, A, preestribillo, estribillo, el puente, el estribillo de baja energía, el estribillo y el outro. Se puede hacer así, ¿no? Y sí, se puede hacer así. Sin embargo, si te das cuenta de que tienes una intro, que luego este bloque de A', preestribillo, estribillo, forman sí un bloque donde ya se te han presentado los materiales, que ahora hay una repetición de eso, donde hay una variación, porque en esta parte B, si os fijáis, lo que está marcado dentro como una parte C es una parte donde lo que sucede es lo mismo que ha sucedido en la parte A, pero A va seguido del preestribillo, en lugar de ir seguido de esta repetición, ¿no? De A'. Y después colocamos el estribillo y de ahí vamos al puente. Oye, ¿y por qué no hacemos entonces A, preestribillo y luego con el estribillo y el puente lo colocamos en otro arco? Y es lógico verlo así y perfectamente, vamos, se puede hacer. Sin embargo, a mí personalmente esta estructura me funciona más así y me resulta más lógica de esta manera. Y se percibe más ese cambio y esa división, digamos, de elementos binarios que tengo aquí en la A. Quiero decir que cada parte, si os fijáis, tiene como dos elementos y sin embargo acá esta parte C de aquí dentro tiene como tres partecitas, ¿vale? Eso es lo que me pide el cuerpo, porque el puente lo veo casi como un elemento un poco más independiente. Sin embargo, si pensamos en la estructura grande, el puente está al final de este bloque B y nos vamos a este bloque C, ¿vale? Entonces, estas cosas yo creo que hay que verlas un poco, pensar sobre ellas, pero sobre todo, tener este tipo de esquemas nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si tú coges tus canciones preferidas, las que más te guste escuchar, pero que no te gusten tanto por la armonía, por el ritmo, por la melodía, sino que en realidad te guste mucho cómo está estructurado y tú te dibujas este esquema y de alguna manera entiendes y le puedes poner, es decir, no se trata de acertar
o equivocarte. No se trata de que estés en lo cierto y que los demás estén equivocados. Se trata de que el esquema con el cual tú lo plasmes para ti tenga sentido y lo puedas interiorizar. Y entonces cuando vayas a plantarte a hacer una canción, está muy bien que antes de nada digas, voy a utilizar este esquema, y automáticamente lo plantees, ¿vale? Entonces, yo te dejo el esquema, ve trabajando con él, y esta semana subiré el análisis de una canción que se puede mirar desde el prisma de este esquema. Que por supuesto, y esto es importante y por eso lo repito, que se puede agrupar de una forma distinta, que se puede entender de una forma distinta, que esta sección en vez de terminar aquí puede terminar allá, que sí, que esto está claro, pero que necesitamos tener un esquema que podamos mirar y que nos sirva para ordenar nuestras ideas y los materiales con los que vamos a trabajar, que de eso es de lo que va al final esto, ¿vale? Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Nosotros nos veremos en el vídeo que subiré esta semana, donde analizaremos un tema de pop que encaja con este esquema. Mientras tanto, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.